Buen día, mi nombre es Débora. Les compartiré los resultados de mi trabajo que se titula Comparación de alteraciones del metabolismo de la glucosa, lípidos, clínicas y de laboratorio en la determinación de riesgo en pacientes con infección por SARS-CoV-2. Empezando, el virus SARS-CoV-2 es un virus envuelto con genoma ARN monocatenario positivo. Sus genes estructurales codifican 4 proteínas, donde la proteína S interactúa con la enzima convertidora de angiotensina 2, entre otros inmunomoduladores, y esto permite la introducción del virus a la célula y comenzar el proceso de replicación viral. El SARS-CoV-2 es altamente infeccioso. Su principal ruta de infección es a través de aerosoles respiratorios y su periodo de incubación oscila en 7 días. Los síntomas típicos incluyen los que se visualizan en pantalla, entre otros incluso la enfermedad asintomática. La fisiopatología comienza cuando el virus llega al alveolo pulmonar y se secretan citocinas y quimiosinas, y esto incrementa la permeabilidad vascular. Hay infiltración inflamatoria con aparición de síntomas y elevación de los biomarcadores que se ven en pantalla. Durante la segunda fase, cuando no se logra contener la infección, ocurre el daño alveolar, donde se compromete el intercambio gaseoso, aparecen otros síntomas y hallazgos, incluso radiológicos, y comienzan a ser útiles las escalas de riesgo de gravedad. Aumentan los marcadores inflamatorios y da lugar a la tormenta de citocinas. En la tercera fase ocurre la respuesta inflamatoria sistémica, secundaria a la infección viral, y también esto se traduce en choque séptico y falla orgánica múltiple. En este esquema se permite identificar a los biomarcadores útiles por aparato, por ejemplo, sistema nervioso central, lactato deshidrogenasa, para daño cardiovascular, péptidos y troponinas, algunos hematológicos como plaquetas o metabólicos como colesterol, glucemia y, entre otros aquí expuestos. Ok, hablando de la disfunción multiorgánica, el momento más precario ocurre cuando se llega a la falla orgánica múltiple, donde las complicaciones más frecuentes se encuentran aquí esquematizadas. Importante resaltar la enfermedad cerebrovascular, el síndrome de dificultad respiratorio agudo, la fibrosis, la falla cardíaca, coagulopatía, lesión renal aguda, choque séptico, entre otros. Ahora, ¿cuál es la trascendencia detrás de este tema? Durante la pandemia se han reportado más de 550 millones de casos en el mundo y más de 6 millones de muertes. En el sector económico, la inflación y el estancamiento financiero se traducen en desempleo y aumento de costos e insumos básicos. Epidemiológicamente, a medida que el virus evoluciona, surgen nuevas variantes y siempre está la preocupación de que sean más virulentas o induzcan enfermedad más grave, o incluso que escapen de la inmunidad generada por una infección o una vacunación previa. Y no menos importante también, la elevada prevalencia de comorbilidades en México genera una alta demanda de los servicios de salud y saturación de las instalaciones sanitarias o bien desabasto. El objetivo del trabajo es comparar las alteraciones del metabolismo, clínicas y de laboratorio en pacientes con infección por SARS-CoV-2. Y para realizar este estudio se utilizó un estudio de corte introspectivo en pacientes con infección por SARS-CoV-2 positivos en el Hospital General de Occidente, que se tomaron a partir de marzo de 2020, todos ellos con diagnóstico por PCR o prueba rápida. Se capturaron 350 pacientes, de los cuales se obtuvieron variables metabólicas, clínicas y de laboratorio. Los datos se recolectaron desde la historia clínica, notas de evolución, laboratoriales solicitados a criterio del médico tratante. El seguimiento fue desde su ingreso hasta el evento de interés, en este caso el alta por mejoría o por defunción, y así poder contrastar ambos grupos. Se utilizaron escalas de gravedad y se registraron los valores en una hoja de cálculo para el análisis estadístico. Aquí, de manera muy general, vemos 3 tablas donde se mencionan algunas de las variables analizadas en este estudio. En la columna P se encuentran en color rojo aquellas que tuvieron significancia estadística y que por lo tanto cuentan con relevancia clínica, y a continuación estas se encuentran organizadas a manera de gráfica. Aquí podemos ver en estas 2 gráficas donde el grupo azul representa el grupo de altas por mejoría y el grupo de color morado los pacientes que fallecieron.
Tristemente vemos que la edad mayor a 60 años al ingreso y una estancia hospitalaria de más de 10 días conlleva mayor riesgo de fallecer para los pacientes. Aquí vemos que el grupo de pacientes que presentaron enfermedad grave y fallecieron, o sea, los que están en color morado, presentaron reactantes de fase aguda elevados con PCR cercana a 20 miligramos sobre decilitro, velocidad de sedimentación globular mayor a 60 milímetros por hora y procalcitonina mayor a 3 nanogramos por mililitro. Aquí se puede observar que la saturación mayor a 79 al ingreso cursa con una evolución favorable, mientras que el uso de aminas y ventilación mecánica e invasiva pues ocurre lo contrario. Ahora bien, cifras de glucosa cercanas a 100 miligramos sobre decilitro y albúmina mayor a 3.5 al ingreso cursan con pronóstico favorable. En el perfil de función hepática son importantes resaltar la fosfatasa alcalina y la DHL, ya que su elevación cursa con mal pronóstico. En diversos estudios se destaca el poderoso impacto y el beneficio de estudiar y utilizar biomarcadores de uso accesible provenientes de información del paciente y datos de la analítica sanguínea. Todo esto está al alcance de unidades médicas de primer contacto, lo que les otorga alto valor diagnóstico y pronóstico. Por otro lado, ciencias como la metabolómica, la proteómica, la genómica también permiten una detección temprana, pero poseen disponibilidad limitada. Y bueno, como conclusión, los biomarcadores que se usan en la práctica clínica diaria facilitan la identificación de manera precoz de cifras sugestivas de COVID grave. Identificar estos valores durante la evolución clínica es importante para intervenir oportunamente y prevenir un desenlace fatal. El estudio busca aportar en el ejercicio de la toma de decisiones, minimizar riesgos y homogeneizar protocolos a seguir en la población. Conocer las variables asociadas al riesgo optimiza tiempo y mejora la calidad de la atención médica. Y bueno, hasta aquí los resultados de mi trabajo. Muchas gracias.